Bueno, amados hermanos, pues seguimos adelante con esta serie de las 5 solas. La semana pasada ya estuvimos viendo sola escritura, solamente para mencionar que pues esa enseñanza nos ayudó a entender a nosotros uno de los gritos de la batalla de Martín Lutero y la Reforma Protestante fue precisamente regresar a la iglesia, no a las tradiciones de la Iglesia Católica Romana, no a la autoridad papal que en ese momento tenía prácticamente la autoridad sobre qué enseñar. Fue una gran bendición poder escuchar cómo Dios obró en la vida de Lutero para encaminar a la iglesia a la autoridad, a la suficiencia de las escrituras, porque ellas son la única fuente, como predicó nuestro hermano pastor David, ellas son la única fuente de autoridad para interpretar, para enseñar, para aplicar, y la única fuente de autoridad para la conducta y la fe del creyente. Pero hoy vamos a ver la segunda sola, que es sola fe o sola fide en latín. Sola fe. Y de nuevo, hermanos, esas enseñanzas son muy ricas en sustancia, tienen muchos nutrientes para que nosotros podamos ser alimentados con la sana doctrina del Evangelio. Así que abramos nuestros corazones como ya hemos orado y que recibamos esta palabra de sola fe, que estoy seguro que como yo lo he estudiado, me ha bendecido a mí de manera personal, lo va a hacer también contigo. Vayamos a Romanos capítulo 3, que es la porción donde habla acerca de la justificación por medio de la fe. Sígueme con tu vista. Vamos a estar leyendo de los versículos 20 al versículo 26 de Romanos 3. Dice así: porque por las obras de la ley, ninguno o ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. No hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzarán, o no alcanzan, más bien dicho, la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Bien, entonces el tema que nos compete hoy es sola fe. La enseñanza de la Reforma Protestante que habla acerca de que la salvación es por fe solamente. Martín Lutero dice que esta enseñanza que es extraída de las Escrituras, porque como hemos visto, ellos no estaban inventando doctrinas, ellos estaban simplemente extrayendo las doctrinas que ya existían en la Biblia. No, tampoco estaban enseñando algo nuevo, era enseñanza pura que salía de la Biblia. Y Lutero dijo que esta enseñanza de la salvación por la fe
representa el corazón de la Reforma protestante. Él dijo textualmente estas palabras, por ahí hay una proyección. Él dijo: si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Por eso decimos que es el corazón del cristianismo, el corazón de la Reforma protestante, como lo van a hacer todas las olas que estamos predicando acá. Quiero empezar por el contexto histórico de la fe. El contexto histórico de la fe. Como anteriormente predicó la semana pasada Pastor Weston, él dijo que hubo una contrarreforma donde ellos se opusieron a estas 95 tesis de Lutero, pero precisamente también ellos rechazaron esta enseñanza de la salvación solo por la fe. Fue rechazada por la Iglesia Católica Romana en ese entonces, en los tiempos de la Reforma de Lutero, por la autoridad eclesiástica romana. Ellos dijeron lo siguiente, y está también ahí algo escrito en la diapositiva. La autoridad eclesiástica romana dijo entonces, rechazando la salvación por fe solamente de Lutero, ellos dijeron: si alguien dice que solo por fe lo impío está justificado, sea anatema. Nosotros conocemos cuál es el significado de la palabra anatema, sea maldito. Fue lo que dijeron la autoridad eclesiástica romana. Si alguien dice que solo por fe lo impío está justificado, que sea anatema. La justificación no es solo por la fe. Las buenas obras cooperan con nuestra justificación. Esta declaración se hizo hace más de 500 años, amados hermanos, y las cosas hasta el día de hoy siguen igual. No han cambiado mucho en cuanto a la Iglesia Católica Romana. Ellos siguen teniendo la misma postura. Ellos enseñan que la salvación se obtiene a través de la fe en Dios más las obras, específicamente más los sacramentos. Y hemos estado hablando acerca de cómo ellos introdujeron sacramentos, dejando a un lado la palabra de Dios, poniendo los sacramentos en una postura mucho más alta de la autoridad y el estándar de la palabra de Dios. Ellos enseñaban que la salvación se obtiene por medio, sí, de la fe en Dios, más los sacramentos. Por mencionar algunos de ellos, vimos que el bautismo, ¿verdad? El bautismo de infantes, a la hora que ellos están siendo bautizados, los infantes, el pecado original es removido. Hay una gracia especial suministrada por Dios en el bautismo, en el que esos pequeños, en el bautismo, su pecado original es borrado. También hablamos acerca de la confesión de pecados y la penitencia, ¿verdad? Hablamos acerca de esto, de la confesión de pecados y la penitencia. Y específicamente hablamos de la venta de indulgencias, que se obtiene a través de la compra de indulgencias. El pecador podía ser librado de pecados que hizo durante su vida, podía ser librado del purgatorio. Y eso precisamente fue lo que a Lutero le indignó tanto, que fue que lo impulsó a pegar esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Entonces, vamos a hablar un poquito de Lutero. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de él, pero es necesario hablar un poco más. Para empezar, Martín Lutero no empezó su vida cristiana creyendo que la salvación es únicamente a través de la fe, o que la justificación delante de Dios es solamente por la fe sola. Él no empezó su vida cristiana viviendo de esta manera. Lutero, en una ocasión, él venía durante la noche cabalgando un caballo en una gran tormenta, y justo a su lado cayó un rayo que lo tiró al suelo del caballo
Y él estaba aterrorizado en ese momento, pensando que iba a ser castigado y condenado, quitándole Dios la vida, que en ese momento él dice: Santa Ana, ayúdame y me convertiré en monje. Y eso no solamente fue una declaración de parte de él, de labios para afuera, no, él realmente se convirtió en un monje. Después de que él dijo eso en esa tormenta, después de ese incidente, ingresó en el monasterio de los agustinos y comenzó a vivir una vida monástica, religiosa, apartado del mundo, apartado de las tentaciones. Sin embargo, Martín Lutero no podía experimentar paz interior en su alma. No encontraba la paz que él necesitaba. Como dicen sus escritos que Martín Lutero estaba siendo atormentado por la paz que no podía encontrar, la paz interior que no podía encontrar en su alma. Bueno, él múltiples veces dormía con su cuerpo desnudo durante el frío del invierno, dormía de esa manera tratando de someter su cuerpo. Dormía de esa manera. Martín Lutero también, él en su vida monástica dentro de allí de la escuela de Wittenberg, él se confesaba diariamente de 2 a 3 horas. Y después de confesarse por este periodo de tiempo, salía del confesionario hacia afuera, pero antes de llegar a la puerta, recordaba que había un pecado en su mente que no había sido confesado y corría de nuevo con el sacerdote para seguir confesando sus pecados. Esa era la vida de Martín Lutero. Él no tenía paz en su alma, estaba de alguna manera atormentado, aún después de confesarse por horas. Aún después de confesarse por horas, él continuaba atormentado. Él supo, como hemos sabido muchos de nosotros por las Escrituras, él entendió que el problema del pecado no estaba fuera de él. Él entendió que el problema del pecado es un enemigo que habita en su interior. Por eso no podía encontrar la paz que tanto deseaba. De esta manera, Lutero vivió por años atormentado por sus pecados y pensaba continuamente en la condenación de la justicia de Dios que le iba a aplastar en cualquier momento. No podía dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque pensaba en la perfecta justicia de Dios y pensaba que él no iba a encontrar la manera de cómo satisfacer esa justicia perfecta de Dios. De esa manera vivió Lutero. Y como hemos mencionado anteriormente en los sermones de esta serie, fue en 1510 que Martín Lutero tuvo la oportunidad de ir a Roma. Tuvo la oportunidad de ir a Roma, que era el sueño de Lutero. Ir ahí ante la Santa Madre Iglesia Católica y ver la gran Roma. Pero al estar ahí, ese sueño de Lutero se derrumbó. Porque este viaje lo decepcionó cuando él vio la corrupción moral del clero. Él vio tremendamente la corrupción moral y espiritual del clero. ¿Qué es lo que pasa con Lutero? Lutero regresa de Roma a Wittenberg para continuar su vida monástica. Y a pesar de su esfuerzo de mantener, hermanos, una vida religiosa rígida y una conducta moral intachable, continuaba sin una paz interior. Continuaba teniendo una lucha interior con su pecado. Nada de lo que hacía le ayudaba para aplacar la justicia perfecta de Dios. Esas eran las condiciones de Lutero. Él escribió que fue el periodo de su vida
más oscuro. Fue el periodo de su vida en el que vivió en completa desesperación. Una vez ya habiendo descrito cómo vivió él, seguramente ha de haber vivido de esta manera, como un periodo de su vida oscuro, de gran desesperación, entre 1500 y 1517. 7 años viviendo de esa manera. Seguramente había un desgaste emocional, espiritual en Lutero que ya no podía cargar más. Él dijo lo siguiente durante esa etapa de desesperación de su vida. Escucha lo que él dijo. Aunque vivía como un monje irreprochable, sentía que era un pecador delante de Dios, con una conciencia muy perturbada. No amaba a Dios. Odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Y en secreto, aunque no de forma blasfema, ciertamente murmurando mucho, estaba enojado con Dios. Martín Lutero, la voz que gritó la Reforma Protestante, vivió un tiempo así. Vivió un tiempo así. Y no fue hasta que, como maestro de teología que él era en la Academia de Wittenberg, no fue hasta que estudiando y enseñando la carta de los Romanos se encontró con Romanos 1:17, que dice lo siguiente: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En ese momento, hermanos, en ese momento el Espíritu de Dios pudo iluminar la mente de Martín Lutero. En ese momento, esa mente entenebrecida de Martín Lutero dejó de ser. Vio la luz, conoció la verdad de Dios. Y él dice lo siguiente: allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive por un don de Dios, es decir, la fe. Con esto yo sentí, él dice, como si yo hubiese nacido de nuevo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente, dice, para mí. A partir de allí, la salvación o la justificación por la fe sola se convirtió en uno de los gritos de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Esta fue una de las doctrinas de la Reforma Protestante. Sola fe se convirtió en uno de los gritos de la batalla. Una vez que hemos visto el contexto histórico, vamos a las Escrituras para ver la justificación por sola fe basada en las Escrituras. Prácticamente eso es lo que Martín Lutero observó. No inventó esta doctrina. No estaba enseñando algo nuevo. Simplemente lo descubrió por sí mismo, leyendo y estudiando las Escrituras por medio de la ayuda del Espíritu Santo que lo iluminó a entender la justificación del pecador solamente por la fe. Volviendo al pasaje que leímos en el inicio, el versículo 20 del capítulo 3 dice lo siguiente: porque por las obras de la ley, ningún ser humano, hay un absoluto ahí, por las obras de la ley, el absoluto de Dios dice, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dios dice que en su absoluto en la Escritura no hay absolutamente ni un ser humano en el planeta Tierra que pueda ser justificado por medio de las
obras. Es imposible. Sin embargo, si nosotros hacemos una encuesta ahí, hermanos, en esa esquina, donde está esa calle, y si tú le preguntas a las personas que transitan por la calle, aquí nada más en esta esquina, que si al morir ellos van a ir al cielo, ¿qué es lo que la mayoría te va a responder? A ver, dígame. Que sí, ¿verdad? Y tú le vas a preguntar, ¿por qué crees que vas a entrar al cielo? ¿Qué te van a contestar? Que son buenos. Sin embargo, vamos a ver que no hay ni uno bueno, como dice la Escritura. Sí, ellos te van a decir, bueno, yo no creo que haya hecho algo tan malo como para merecer ir al infierno y no entrar al cielo. Para empezar, pues yo no he matado a nadie, yo no le he robado nada a nadie, no he cometido adulterio con mi cónyuge. Entonces, pues no creo que yo no pueda entrar al cielo cuando veo que otros son más pecadores que yo. Eso es que seguramente vas a escuchar cuando le preguntes a alguien por qué cree que va a entrar al cielo. Es el pensamiento de la mayoría. Sus buenas obras van a alcanzar la suficiente méritos para que Dios les diga, ok, voy a examinar tus obras, os voy a poner en una balanza, tienes más obras buenas que malas, ok, pásale al gozo de tu Señor. No, no va a ocurrir así. De nuevo, la Biblia categóricamente afirma que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, que la ley tiene limitantes. La ley de Dios, que es justa, buena y santa, tiene limitantes. ¿Cuál es una de esas limitantes? La ley es incapaz de justificarnos. La ley es incapaz de justificarnos. ¿Es mala la ley? No, no es mala la ley. Es más, Romanos 7:12 dice que la ley es buena y justa y que el mandamiento es santo y bueno. El problema no está en la ley entonces. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En nosotros, exactamente. La ley lo único que puede hacer en nosotros es juzgarnos. Es como una voz que continuamente está juzgando la conciencia y te dice, eres pecador, has hecho lo malo, eres pecador, has hecho lo malo. Es como una voz de la conciencia que solamente puede condenarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de poder cumplir la ley de Dios de manera perfecta. Y cuando nosotros erramos al blanco, que es que pecamos, la ley inmediatamente habla a la conciencia, nos juzga y nos condena. Entonces la ley tiene una limitante. No podemos nosotros obedecer la ley. No es por la ley, es por nosotros que no podemos obedecer la ley. La ley se nos fue dada para que nosotros viésemos lo pecaminosos que somos nosotros. Para que veamos nosotros nuestra propia naturaleza pecaminosa. Vamos a Gálatas 3:24 y esto va a hablar más claro acerca de por qué se nos dio la ley. Gálatas 3:23 y 24 dice lo siguiente: antes de venir la fe, ¿antes de qué? Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, todos nosotros, confinados, ¿para qué? Para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Antes de la fe, estábamos todos confinados a la ley.
encerrados en la ley, condenados por la ley. No podíamos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque antes de que viniera esta fe en Cristo Jesús, antes de que fuera revelada, nosotros pudiésemos entender que la ley tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley? Guiarnos a Cristo Jesús. El propósito de la ley era para guiarnos a Cristo Jesús. La ley era como un tutor. La Valera 60 dice que la ley ha venido a ser nuestro ayo, que es una guía o que es un tutor. Vamos a detenernos un poco ahí para dar el significado de esta palabra de tutor, de guía o de ayo. En los tiempos bíblicos, en los tiempos del Señor Jesucristo, existían familias que tenían la posibilidad económica de tener esclavos educados. No todos los esclavos simplemente hacían trabajos en el hogar, trabajos pesados. Había esclavos también educados. La gente pudiente en ese entonces contrataba estos esclavos académicos y los ponía bajo la guía o como tutores de sus hijos, para que ellos les enseñaran a escribir, a leer, a sumar, a hacer muchas cosas académicas, hasta que ese pequeño creciera en su mayoría de edad. Entonces ese tutor, ese guía, ese esclavo era retirado de ese joven que ya cumplió su mayoría de edad y podía dirigir su vida de manera personal. Ese fue el propósito de la ley. La ley fue dada para encaminarnos hacia Jesucristo, para guiarnos a Él. Fue nuestro tutor, nuestro guía, para guiarnos a Cristo. Cristo traía otro elemento muy diferente a la ley, que era la fe. 2. El versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada por medio de la fe en Cristo Jesús. 3:21. Como hemos mencionado aquí en el púlpito, hay peros en la Biblia y este es uno de los peros más poderosos de la Biblia. Pero dice, ahora, ¿cuándo? Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada por medio de una persona, no una ley, una persona que es Jesucristo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ha sido confirmada por los profetas y por la ley. Ahora es confirmada por Cristo Jesús. Había una mala noticia entonces, ¿verdad? Como acabamos de ver, había una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Yo no puedo ser justificado por la ley, por las obras de la ley, porque no puedo cumplirla. La ley solamente existe para condenarme y cumplir su propósito, que es guiarme a Cristo. Esa es la buena noticia, que ahora en Cristo tenemos una salvación, una justificación delante de Dios que no depende de mí, ni de ti, ni de lo que puedas hacer tú, ni lo que yo pueda hacer. No depende de mis obras, depende de una persona, el Hijo de Dios, Jesucristo. Solamente Jesucristo. 3, versículo 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto, ¿qué? ¿Por cuanto qué? ¿Por cuanto qué? Todos hemos pecado. Levante la mano aquí que no ha pecado. No, ¿verdad? Todos hemos pecado. Y que ninguno alcanzan la gloria de Dios. Ese es completamente opuesto a lo que la Iglesia Católica y la autoridad papal enseñaba durante el tiempo de la Reforma. Es completamente opuesto, porque ellos habían enseñado que había cristianos que en su vida cristiana vivieron de tal manera como
justos, piadosos y santos, que no solamente acumularon suficientes obras buenas y méritos para salvarse a sí mismos, sino para salvar a otros, sino también para salvar a otros. Es decir, que sus méritos podrían ser transferidos, sus buenas obras podrían ser transferidos a los pecadores que los necesitaran. Y eso es lo que hasta el día de hoy, se sigue enseñando, ¿verdad? Hay algunos santos que la Iglesia Católica examina sus vidas, y si ve sus vidas intachables, sus vidas santas, piadosas, con muchas obras, ¿qué es lo que hacen ellos? Los canonizan como santos y puedes rezarles, ¿verdad? Cuando vas a confesarte la confesión de pecados, ¿ellos qué te dicen? Confesión más que, más penitencia, ¿verdad? Órale, ¿a quién? Al santo, a la santa, o a un montón de santos, ¿no? Entonces, esto era completamente contrario a lo que la Iglesia Católica Romana, enseñaba, que era a esto de los santos que podían transferir sus méritos a otros. Se les conoció como el tesoro de los méritos, así se les conocía. Pero la Biblia afirma completamente todo lo contrario. La Biblia dice: por cuanto todos han pecado, nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Y si le das una vuelta solamente a tu página de este capítulo, si mueves una página hacia atrás, la Biblia va a decir exactamente también absolutos de Dios en Romanos 3, 10 al 12. Fíjate cuántas afirmaciones de las verdades absolutas de Dios en cuanto a la humanidad. Como está escrito, no hay ningún justo, ni aún uno, no hay. ¿Te das cuenta? En los absolutos no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay otra vez quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Te das cuenta que es completamente opuesto a lo que la Iglesia Romana enseñó en ese entonces, en el tiempo de la Reforma de Lutero? Es completamente contra de la Biblia. Es más, hermanos, ni los grandes hombres de la historia bíblica, como muchos de los cuales nosotros conocemos y hemos predicado aquí, ninguno de ellos, sea quien sea, Job, Daniel, el que tú puedas mencionar, Juan el Bautista, que vivieron vidas santas, vivieron vidas piadosas, pueden entrar a la presencia de Dios y poner su confianza en un Redentor. Ninguno de ellos. Después de haber dicho esto, entonces tiene que venir una pregunta lógica a nuestras mentes, y la pregunta sería la siguiente: ¿qué se requiere entonces? ¿Qué se requiere entonces para ser justificado delante de Dios y entrar en su gloria? Te doy la respuesta. Necesitamos poseer todos nosotros una santidad y un carácter moral perfecto delante de Dios, y vivir toda una vida desde que tú naces hasta que mueres sin cometer ni un solo pecado. ¿Quién puede vivir así? Nadie, absolutamente nadie. Es imposible, hermanos, ¿verdad? Es imposible. Una pregunta sencilla: ¿cuántos pecados cometiste en esta semana? Más sencillita. ¿Cuántos pecados cometimos ayer? ¿O cuántos pecados cometimos hoy? Imagínate, hermanos, si nos pusiéramos a contar nosotros
la multitud de pecados el día que el Señor nos llame a su presencia. Imagínate el peso de todo ese pecado que nosotros vamos a llevar consigo mismo, con nosotros mismos delante de Dios. Tremendo, ¿verdad? Otro ejemplo, simplemente por mencionar un solo mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo dice? Con toda, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de aquí hemos podido cumplir ese solo mandamiento? Como dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ninguno, ¿verdad? Es obvio que ninguno. ¿Quién no ha podido cumplir ese mandamiento nada más? Cristo. Solo Cristo. Él es el único que ha cumplido este mandamiento de manera perfecta. Y el resto de nosotros, todos nosotros, incluyéndome a mí, vivimos, aunque suene un poquito raspante esto, todos nosotros vivimos violando continuamente ese solo pecado. Ese solo pecado, nada más. 4 y última. El versículo 26 de Romanos 3 dice, para demostrar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Al que tiene fe en Jesús. Déjame decirte una cosa, hermano. En el día en que tú y yo depositamos absolutamente toda nuestra confianza en Jesucristo como nuestro suficiente Señor y Salvador, en ese preciso momento, hermano, en ese preciso momento, tú y yo, en el tribunal de Dios, fuimos declarados justos. No antes, no después. En ese preciso momento, cuando tú confiaste en Jesucristo como tu suficiente Señor y Salvador, en ese momento Dios nos declaró justos delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nos declaró justos. Bueno, es decir, su santidad perfecta, su carácter moral perfecto fue cargado a nuestro favor, fue puesto a nuestra cuenta. Y a eso le llamamos cargar a nuestro favor, a nuestra cuenta, a eso le llamamos en teología la imputación. Estoy seguro que la mayoría de aquí lo hemos escuchado, pero si no lo has escuchado, a eso se le llama imputación, cargar a nuestra cuenta su santidad, su carácter moral, cargar a la cuenta de otro. Una ilustración. El miércoles que estuvimos estudiando aquí los varones, hablamos acerca de bancarrota. No sé si se acuerdan los varones, ¿verdad? Estuvimos hablando de bancarrota moral. Bueno, tomando esa ilustración, por decirlo así, una persona que estaba completamente bancarrota es incapaz de pagar una cuenta en el banco. Le es imposible porque está en bancarrota. Pero otra persona deposita la deuda en su totalidad en otra cuenta y le da las instrucciones a los encargados de ese banco que tomaran lo depositado en esa cuenta de ese depósito que él hizo y se lo ponga a la cuenta de aquel que estaba en bancarrota. Ahora esa persona que está en bancarrota ya no debe, ya no tiene esa deuda con el banco, porque alguien pagó su deuda. No es porque él haya hecho los depósitos semana a semana de acuerdo a sus posibilidades, no fue porque alguien pagó completamente su deuda en otra cuenta y le dijo al dueño del banco, deposítalo a su cuenta.
Eso es exactamente lo que hizo Jesús con nuestra deuda en la cruz del Calvario. Es decir, en la cruz del Calvario, Jesucristo clavado en esa cruz, Él estaba completando la redención, la salvación y la justificación de los pecadores que hemos aceptado, que hemos recibido perdón a Jesucristo como nuestro suficiente Señor y Salvador. Él en la cruz completó la obra de redención. ¿Por qué? Porque todas las exigencias de la ley, de la A a la Z, todas las exigencias de la ley han sido satisfechas en una persona que es Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús estaba en el Calvario clavado en esa cruz y Él dijo unas palabras que son estas: consumado es? ¿Se acuerdan? Aquí también hemos mencionado qué significa esta palabra de consumado es. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? No escuché. Hecho está. Eso significa. Y esta palabra de consumado es la palabra tetelestai en griego, que tiene muchas aplicaciones, muchos usos. Y uno de los usos que tiene es que en los tiempos de Jesucristo, cuando había una deuda financiera entre dos personas, existía un documento en el que ese documento apuntaba a esa persona que tenía esa deuda, y ese documento podía llevar a esa persona, si no lo pagaba, a la cárcel. Pero cuando una persona saldaba esa cuenta, entonces en el documento, sellaban el documento con la palabra tetelestai, hecho está, cuenta pagada, consumado es, no hay más deuda. También cuando un amo le decía a uno de sus esclavos que hiciera un trabajo, una tarea asignada por su amo, el esclavo, después de haber terminado la tarea, venía con el amo y le decía: consumado es, tetelestai. El amo, ¿qué es lo que hacía? Iba y revisaba la tarea asignada, si estaba en condiciones como él se la había pedido, y si estaba completada, consumada, hecha como él se la dijo, el amo le decía a ese siervo: tetelestai. Igual también el sacerdote del templo, cuando recibía esos corderitos para ser sacrificados, después de que él los empezaba a checar que estuvieran en perfectas condiciones, que fueran perfectos. Entonces, una vez de revisarlos y estaban en perfectas condiciones para ser sacrificados, el sacerdote decía: tetelestai. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Todas las exigencias de la ley de Dios, de la A a la Z, han sido satisfechas en Jesucristo. Y ahí en la cruz del Calvario dijo: consumado es, la cuenta ha sido saldada, ha sido pagada, no hay más deuda. Qué gloriosas noticias, ¿verdad? Cristo, el único hombre perfecto, cumplió la ley a la perfección y acumuló los méritos necesarios para transferirlos a los que creen en Él. Murió en esa cruz para transferir sus méritos a todos los que creen en Él. Y nuestros pecados fueron imputados, cargados a la cuenta de Jesucristo. No hay más deuda en cuanto a nuestros pecados. La cuenta de nuestros pecados fue cargada a la cuenta de Jesucristo y hubo un trueque allí. Nuestros pecados fueron cargados a Él y Él nos transfirió a nosotros su perfecta santidad, su perfecto carácter moral fue acreditado a nuestra cuenta. ¿Por qué? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Él. Eso fue lo que Lutero dijo: este es un glorioso trueque.
Es el glorioso trueque del que habla Martín Lutero. Él entendió que se podía poseer la santidad perfecta de Dios para entrar en su presencia en gloria. La justicia que es solamente a través de la fe en Cristo Jesús y no por las buenas obras. Hermanos, no sé si te impacta esta noticia. Tú y yo hemos sido declarados justos por Dios sin serlo. Sin serlo. Nosotros hemos sido declarados inocentes siendo culpables. Dios, que es un justo juez, un juez, hermano, un juez en un tribunal. ¿Para qué está puesto el juez ahí? ¿Para hacer qué? Justicia. Un juez en un tribunal no está para hacer misericordia, está para ejecutar la ley por aquel que la ha quebrantado. Pero Dios, siendo nosotros culpables, nos ha declarado justos. En la cruz sucedió lo contrario. En la cruz sucedió lo contrario. Cristo, el Hijo de Dios, siendo inocente, fue declarado culpable. En la cruz sucedió lo contrario. Cristo, que era inocente, fue declarado culpable por razón de nuestros pecados. El Padre lo trató a Jesucristo, escucha bien esto, el Padre trató a Jesucristo como si Él hubiera vivido tu vida de pecado, con el propósito de que cuando tú creyeras en Él como tu suficiente Señor y Salvador, Él pueda tratarte a ti como si tú hubieras vivido la vida de perfecta obediencia y santidad de Jesucristo. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Y yo sé que te surge una pregunta allí. Eso está maravilloso, hermano, pero ¿cómo adquirí yo esa deuda con Dios? ¿Cómo? ¿De dónde la adquirí? Pues que yo me acuerde. ¿Cómo? Romanos 5:12 dice los siguientes, 12 y 19. Una comparación, un contraste entre Adán y Cristo. Romanos 5:12. Por tanto, dice, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. El pecado entró por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. El versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este es el contraste entre Adán, el primer Adán, y el segundo Adán, que es Cristo. ¿Cómo adquirí esa deuda? Bueno, cuando Adán pecó en el Génesis, él es la cabeza universal y representante de toda la humanidad. Y cuando él pecó, todos pecamos en él. Todos pecamos con Adán. Por lo tanto, heredamos esa naturaleza pecaminosa, de tal manera que cuando todo ser humano que nace muerto esos delitos y esos pecados. ¿Verdad que sí? David dice, en pecado me concibió mi madre. No necesitamos nacer para cometer pecados, hacer pecados, sino ya, antes de nacer, ya somos pecadores. Es lo que dice Efesios, ¿no? Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Ahora, mientras el pecado de Adán, el primer Adán, fue imputado a nosotros y eso nos hace pecadores, culpables, y tenemos la muerte espiritual en nosotros, contrario a Jesús,
por su obediencia. Por su obediencia nosotros fuimos constituidos justos. En Adán fuimos constituidos pecadores todos, pero en Cristo fuimos constituidos justos por la obediencia de Cristo, a todos los que creen en la obra de redención que Él ha venido a hacer en la cruz del Calvario. Y por último, habiendo visto el contexto histórico de sola fe y sola fe basada en las suficiencias de las Escrituras, ¿qué implica entonces, hermanos, sola fe y mi vida espiritual? Si yo he tenido el asentamiento de esta doctrina intelectualmente, ¿qué debe de pasar conmigo? Bueno, en ese entonces Lutero, cuando defendió esta doctrina, tuvo mucho cuidado de decir que la fe no debe de interpretarse como una obra, como si la misma fe no justificara. Esto es importante. La fe no debe de interpretarse como una obra, como si la fe misma no justificara. Porque si fuera así, entonces la fe sería una buena obra que nos hace justos delante de Dios. A.W. Pink dice lo siguiente, un teólogo, dice, la fe es la base de nuestra justificación. Perdón, la fe no es la base de nuestra justificación, sino simplemente dice, es la mano que recibe el don divino que se nos ofrece en el Evangelio. La fe es como una mano que se extiende para recibir lo que Dios nos está dando por su gracia. La fe es como una mano en la que nosotros extendemos y recibimos los beneficios que Dios nos está dando en la salvación del Evangelio. Es decir, la fe no es algo que ni tú ni yo podemos producir. Ni tú ni yo podemos producir la fe. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Alguien que lo sepa de memoria. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es que don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Romanos 17 dice que esa fe es nutrida al escuchar la palabra de Dios. Podemos concluir entonces que un creyente que cree en la justificación solamente y exclusivamente por la fe, no cree que esa fe es una fe subjetiva que está en él. No, es una fe objetiva. Es una fe objetiva en la verdad del Evangelio, y esa fe objetiva debe de ser nutrida por toda la revelación que Dios ha dado y que está escrita. Esa es la única manera en la que nosotros podemos nutrir nuestra fe. Citando de nuevo a W. Pink, dice que una fe desconectada de la palabra de Dios es como un vaso sin agua. Nunca calmará la sed. No sé cuántos han escuchado de personas que dicen, yo tengo fe. ¿Verdad que sí? Yo tengo fe. ¿En qué? En mi fe. Una super fe. Yo tengo fe en mi fe. Eso es ilógico. Porque la fe que yo tengo es un regalo de Dios. Y esa fe solamente debe ser basada en las Escrituras, en las promesas de la palabra de Dios. Fuera de allí, mi fe puede ser potente, poderosa, o como le llamemos, pero si no está nutrida de la palabra de Dios, es como dice A.W. Pink, es una fe desconectada de la palabra de Dios que nunca podrá calmar la sed. Ok, hermano, ya entendí que por la gracia de Dios
la ley no puede justificarme delante de Dios, que solo por la fe en Cristo Jesús puedo ser declarado justo delante de Dios. La pregunta que resurge entonces es, ¿anulamos la ley? ¿Qué dice el versículo 33, 31? ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, dice, confirmamos la fe. Es muy fácil, hermanos, que nosotros podemos ver la gracia de Dios en la salvación y caer en un entendimiento incorrecto acerca de las buenas obras. Si las buenas obras no me salvan, pues ¿para qué las hago? ¿Verdad? Podríamos llegar a esa conclusión lógica, ¿sí? ¿Para qué las hago entonces? Porque la ley las hago porque la ley es el espejo o el reflejo del carácter de Dios, un Dios que dice, yo soy santo y los estoy llamando a ustedes a que como yo soy santo, vivan en obediencia a Dios. Sed santos como yo soy santo. La ley me enseña, me continúa enseñando, ¿a qué? Pues a no hablar falso testimonio contra mi hermano, a honrar a mis padres, a no codiciar lo que no es mío, a no robar, a no tener falsos otros dioses, a no ser idólatra. ¿Verdad que la ley me enseña todo eso? Es imposible entonces anularla. Es imposible anularla. Pero cuando yo veo mi naturaleza pecaminosa, que soy incapaz de cumplir la ley, entonces, y en ese entonces yo me doy cuenta que puedo correr al único que la ha cumplido, que es Cristo, el que me puede ayudar a mí a vivir una vida bajo la voluntad y obediencia de Dios hacia la ley. No de manera hipócrita, sino de manera sincera. No de manera perfecta, sino de manera sincera, porque Dios ha puesto el querer como el hacer de su buena voluntad en mí. Sola fe en Jesús como el único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos o obras de nuestra parte, y por Él somos perdonados y declarados justos delante de Dios, solo creyendo de esta manera, afirmo eso, solo creyendo de esta manera podemos gozar de nuestra salvación. Podemos gozar de nuestra salvación y de una sana relación con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor.